Ok, muy bien, jóvenes, tengan muy buenas tardes todos y todas. Sean bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales. Voy a tener encendida la pantalla un momento. Fíjense bien, tenemos una agenda bastante extensa este día. Son como 10 o 11 puntos con distinto grado de extensión. Así es que voy a tratar de hacer el mejor aprovechamiento posible del tiempo, ¿verdad? Con el que contamos. Eh, Voy a dar participación, voy a dar espacio para que ustedes puedan participar, que puedan aportar, que puedan preguntar, pero vamos a tratar de ser lo más expeditos posibles y aprovechar el tiempo lo mejor que se pueda. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas. Algunos acá veo que no tienen el avatar, sí tienen el nombre como se les ha solicitado, pero no tienen el avatar. Me gustaría que solventaran eso. Si no es posible en esta clase, pues que sea para la siguiente, pero esto ya debería estar resuelto. Si hay alguna circunstancia particular sobre este asunto, porque a nosotros nos han pedido que seamos, que exijamos esa parte, ¿no? Si hay alguna situación específica por la cual no esté el avatar, ahí me la dicen, pero rapidito. A ver, Mario Enrique, no tenés el avatar, no has podido solventar eso todavía. Está Kaylin Jiménez, Leonardo, Lazo, por ahí.
Esperaría que a la próxima esté resuelta esta situación. Si Profe, no, no lo voy a poder dejar acá, ¿verdad? Porque ese es... perfecto. diga. Es que a veces, bueno, a veces a mí me sale la gente, o sea, a veces a mí me sale cuando no tienen y a veces sí, pero es a diferentes personas, lo pueden tener y a usted no le va a salir. Ok, bye. Excelente. Igual voy a hacer por ahí. Gracias por la aclaración. Vamos a ver ahí qué averiguamos y qué se puede solventar. Perfecto, jóvenes. Entonces, vamos a lo que vamos. A ver. Fíjense bien. Un momentito. Voy a apagar la cámara por ahí. Ahora sí. Vaya, les decía que la agenda es un poquito extensa. Son más o menos como 11 puntos. Y ahí está cómo vamos a comenzar, ¿verdad? Primero les comparto pues una frase que en realidad creo que va a salir después de los contenidos y objetivos. Pero vamos a ver el contenido y los objetivos de este día. Luego pues vamos a hacer una revisión. Se les pidió que pudieran resolver un par de cuestiones. Ya vamos a hablar de ello. Luego les comparto unos datos curiosos sobre el tema que vamos a abordar este día. Luego hay un para iniciar, algo previo. Hacemos una introducción a la temática y luego pues vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos hasta llegar al final, donde veremos nuevamente otras actividades de consolidación, ¿verdad? De lo que podamos ver este día. Bueno, más o menos así es como va a discurrir la dinámica de la sesión que tenemos hoy, ¿verdad? Veamos. Bueno, entonces, sin más, un pequeño paréntesis. Voy a insistir en esto las veces que haga falta. Sería conveniente que siempre, a la hora, al menos de esta clase, verán los demás profes eh, cómo se entienden con ustedes, ¿verdad? Pero yo sí les voy a sugerir que siempre tengan a la mano, cuando tengamos clases de sociales, que tengan a la mano su cuaderno y su libro de texto de Santillana. El cuaderno, porque en algunas ocasiones en las clases surgen cosas que son importantes, ¿verdad? Que no necesariamente están en las presentaciones o en algún material que yo les he enviado, ¿no? A veces hay detalles que puedan surgir y que será importante que ustedes tomen nota. Dos, perdón ahí por la huya. Dos, el libro de texto es porque algunas veces voy a hacer alusión a alguna actividad o algún texto y entonces necesitaré que lo tengan a la mano, ¿no? Vale, eso, ¿verdad? Ese paréntesis. Así que insisto en ello. La unidad 1 pues lleva por título Conozcamos las ciencias sociales, ¿verdad? Hay unos temas aquí que son un poquito pesaditos, pero pues hay que verlos, ¿no? Porque el programa los exige. Vamos a tratar de verlos de la mejor manera posible. Espero yo poder presentarles algún contenido, ¿verdad? Con algún grado de interés que fomente la curiosidad. Bueno, dicho eso, entonces vamos a lo que vamos. La otra cuestión, entiendo que a veces hay dificultades para entrar a la clase, pero vamos a tratar todos de ser lo más puntuales posible, ¿verdad? Porque si no, pues interrumpimos ciertas cuestiones. Ok. Uh, ok. Vamos a ver. Y hoy no quiere responder no quiere responder. Quizás voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a ingresar otra vez. Estamos. No, permítame. Ok. Estoy viendo por ahí un pequeño problemita. No sé si ven una presentación. ¿La ven en este momento? ¿Me confirman? No, profe. No. No, no se mira. Ok. Muy bien. A ver. Ya viene.
Vaya, ahorita le voy a pedir la confirmación. ¿Ven una presentación? Sí, ahorita sí. Hoy sí. Perfecto. Ya vamos. Ahí está. Muy bien. Entonces, el contenido que vamos a desarrollar hoy, ya perdí ahí unos minutos, voy a tratar de acelerar. El contexto histórico en el que surgen las ciencias sociales, ¿verdad? Este va a ser el contenido que nos va a ocupar hoy. El contexto histórico en el que surgen las ciencias sociales. Y para ello vamos a tener 3 objetivos. Los 2 primeros creo que están muy vinculados entre ellos. Quizás debería haber hecho uno solo. Primero, que ustedes sean capaces de explicar las condiciones históricas que propiciaron el surgimiento de las ciencias sociales. 2, explicar la influencia de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el aparecimiento de las ciencias sociales. Y 3, que sean ustedes capaces de razonar, una vez que hayamos abordado el asunto, sobre la importancia de las leyes en la vida de los seres humanos. Entonces, que seamos capaces pues de poder hacer estas 3 cosas, ¿verdad? Explicar, esto es de comprensión, explicar de comprensión y razonar más o menos por el mismo rumbo. Muy bien, esos son los 3 objetivos que nos hemos propuesto para esta clase. Espero que ustedes puedan participar. Y a continuación les comparto esa frase que está ahí, manera de un contenido, ¿verdad? Tipo socioemocional. La leo y si alguien, pues, a alguien le despierta algo, alguien le sugiere algo la frase y lo quiere compartir, lo hace. Esta es una frase que se le atribuye a José Ortega y Gasset, un gran pensador español. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Si alguien le sugiere algo de la frase, pues aviéntese, ¿verdad? Compártanos ahí, algo sencillo, complejo, como usted quiera. Ajá. ¿No? Miren, va a haber una dinámica y es la siguiente. Cuando haya un espacio de participación, yo lo voy a dar. Nadie se va a quejar porque yo no haya permitido, ¿verdad? Que ustedes participen y que aporten. Pero si hay mucho silencio, yo voy a seguir adelante. ¿Sí? Y yo siempre voy a dejar espacio para que sean ustedes quienes aporten y que construyamos cosas a partir del aporte de ustedes, ¿verdad? Si eso no se da, por ahí pueden ir quedando cositas. Yo lo voy a hacer así, de esa manera, así un tanto provocativo, ¿no? Por eso es importante que ustedes se involucren. Nadie está obligado, pero creo que todos debemos de participar y de aportar algo. ¿Alguien? Profe, Diga. disculpe, dice Guillermo si lo puede dejar entrar. Vamos a ver. Igual Mafer. Ok, por ahí van. Ahí está. Creo que ya está. Muchas gracias. Gracias por avisarme. Gracias, Bueno, profe. de acuerdo, a ustedes. Denme 10 segunditos, por favor. Ok, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esto hace referencia a la fuerza de esa unión entre mi persona y lo que me rodea, ¿verdad? Esa fuerza de esa unión que existe entre quienes somos nosotros y lo que nos rodea, ¿sí? Si nosotros no actuamos en lo que nos rodea, pues esto nos va a consumir, ¿sí? Nos va a terminar consumiendo. Por eso es importante que todos estemos avisados, ¿verdad? De nuestra realidad y no ser indiferentes a lo que pasa alrededor nuestro, porque lo que pasa alrededor nuestro nos afecta de una manera o de otra, para bien o para mal. Por lo tanto, de las circunstancias que nos rodean debemos ser perfectamente conscientes, porque si asumimos ignorancia, igual nos va a terminar afectando aquello, ¿verdad? Y luego a lo mejor solo vengan las quejas. Es lo que yo les puedo decir. Quizás alguien pudo haber dicho algo más. Bueno, lo dejo hasta ahí, esa pequeña reflexión. Continuamos. Y otra vez. Ok, ahí estamos. Muy bien, jóvenes, les voy a compartir unos datos curiosos o que podrían ser interesantes. Aquí sí creo que más de alguien va a participar. ¿Alguien dice algo ahorita? Vamos a ver.
¿Saben ustedes a qué se debe la denominación de derecha e izquierda en las tendencias políticas? Yo creo que durante mucho tiempo hemos escuchado, ya le vamos a la palabra ahí al caballero Velasco, sobre derechas e izquierdas. Pero, ¿de dónde viene esa denominación? ¿Cuál es el origen que tiene esto? Muy bien, adelante, quien quiera hablar. Profe, yo es que le quería preguntar que antes de lo que había dicho de la reflexión, había dicho algo relacionado al tema. Lo que pasa es que se me trabó y entonces... Pues no, la verdad que no. Solo, ah, no, solo dije ahí algunas generalidades, pero así nada de contenido, así de la clase como tal. Así que creo que no te perdiste algo así muy trascendental. ¿De acuerdo? Bueno, vuelvo a la pregunta de la denominación derecha e izquierda. ¿Sabe usted en las tendencias políticas, sabe usted a qué se debe esa denominación? Escucho. Yo, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Víctor. Víctor, a ver, permíteme un momento, Víctor. Por favor, bienvenidas todas las participaciones. Solo les voy a pedir algo para efectos de irlos identificando, ¿verdad? Al menos aquí en la distancia. Siempre dicen su nombre, ¿verdad? Soy fulano, soy fulana y esto es lo que voy a decir. Adelante, Víctor, dime. Ok, en mi opinión se debe a que, por lo que yo recuerdo, la derecha siempre ha sido más conservativa y la izquierda siempre ha sido más liberal en las tendencias políticas, como por ejemplo en el país se denomina derecha a Arena y, y los de izquierda son como los del FMLN y así, lo que yo recuerdo. Muy bien, Víctor, excelente, muy bueno tu aporte, perfecto. Yo creo que tú has dicho algo ahí bastante bien. La derecha se la suele identificar con personas más conservadoras y a la izquierda se le suele identificar con personas un tanto más liberales respecto a distintos aspectos de la vida, ¿verdad? En sociedad. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas Arturo tardes. Sánchez. Muy bien, adelante, caballero. Bueno, los términos derecha e izquierda provienen de la Revolución Francesa, si no me Correcto. recuerdo. Muy bien. Debido a que aquellos que estaban a favor de la República se sentaron en la Convención Nacional a la izquierda, Gauché, y a la derecha se sentaron los monárquicos, Doitre, ¿verdad? Derecha. Entonces de ahí viene esa. Muy bien, excelente. Vaya, ahí ya tenemos, fíjense, con los dos caballeros que han participado, ahí tenemos entonces ya dos puntos bien importantes. Que esta denominación tiene su origen en la Revolución Francesa, ¿correcto? Y dos, que normalmente los de la derecha se les suele identificar como conservadores y los de izquierda como más liberales, ¿verdad? A ver, los de la derecha, los que se sentaban a la derecha, ¿verdad? Ahí en el Parlamento, eran aquellos pues querían conservar las cosas, que querían conservar la monarquía, que estaban más a favor de la monarquía, ¿verdad? Cuando se instauró el Parlamento, una vez que se materializó la Revolución Francesa. Y a la izquierda se sentaban aquellos que querían los cambios, aquellos que estaban en contra de la monarquía, lo que querían era que siguiera avanzando o se instaurara la república. Y la república y la monarquía son cosas que van en sentido contrario. ¿Quería hablar alguien? Adelante. Sí, yo. Dale, Levi. Pero verdad que actualmente eso que usted menciona ya no es lo mismo porque ahora el liberalismo se puede dar de izquierda y de derecha. Muy ¿Verdad? bien. Fíjate que sí, tenés razón. Y ahí es donde voy, ¿verdad? A que a veces las cosas de nuestra realidad son bien complejas. Lo que estamos viendo aquí es un tanto esquemático, pero ya cuando vamos a la realidad, por ejemplo, a la realidad actual, y qué bien, Levi, que hayas traído el asunto a la realidad actual, muy bien. Ahora, aquí ya las cosas se vuelven más complejas, ¿verdad? Tienes mucha razón. Bueno, dentro de la derecha habrá gente que es un tanto más liberal y hay gente que es más conservador y lo mismo ocurre en la izquierda. Ahí ya tenemos una complicación. Y le voy a sumar otra a la que dijo Levi. Hoy en día, jóvenes, fíjense, ser de derecha o izquierda implicaría tener una ideología. La ideología es el conjunto de ideas, de concepciones, de cómo vemos las cosas de la realidad en la que vivimos, ¿ya? Tenemos unas ideas, tenemos unos modelos que nos permiten ver e interpretar las cosas que vemos y las cosas que vivimos. Tener una ideología es importante, ¿no? Es importante. El que no tiene, pues yo diría que quizás no existe una persona que no tenga ideología, pero hay quienes aparentemente se la guardan, ¿verdad? Pero eso creo que no es muy positivo.
Bien, en la realidad en la que vivimos de nuestro país, pues vamos a encontrar que hoy las cosas son bien complejas, porque yo hoy he visto a gente de derecha actuando como que fuera de izquierda, a gente de izquierda actuando como que fuera de derecha. Todo eso vuelve bien complejo aquello, ¿verdad? Los que antes querían, atacaban el sistema, hoy lo defienden y al revés. Entonces, ven, las cosas se complican. Pero bien, ¿verdad? El origen está justamente en la Revolución Francesa. Ahora, por eso es bien importante que todos estemos alerta, ¿verdad? Que estemos avisados. Por eso es importante que tengamos conciencia de qué es lo que ocurre en nuestra realidad, ¿sí? Porque tener una ideología nos va a permitir enfocar las cosas. Yo, por ejemplo, hoy en día cuando veo un político y claramente defiende ciertos principios, esto, este tiene una ideología, yo lo puedo identificar o lo puedo clasificar de esta manera. Y eso es bueno, porque entonces va a tener una visión de los problemas y nos va a decir cómo pretende resolver los problemas. Pero hoy en día hay muchos políticos que se dice que no tienen ideología. Uno no sabe, ¿verdad? Y entonces eso sí es peligroso, es preocupante, porque uno no sabe qué es lo que quieren resolver, cómo ven las cosas y cómo pretenden abordarlas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No tener ideología o pretender no tenerla, eso no es tan positivo. Bueno, entonces he tratado, con la ayuda de sus compañeros, hemos visto ahí, ¿verdad? Cuál es el origen y más o menos cuál es la justificación de esto. Hola, diga. Mire, Nayib, ¿qué ideología es? Pues fíjate que hasta ahorita esa es una de las personas que yo no sé cuál es la ideología que tiene porque nunca se ha definido en nada de eso, ¿no? Él militó en un partido político, a uno de esos a los que hoy le llaman los mismos de siempre, pero él estuvo ahí. Pero hoy en día uno no sabe, ¿no? Cuál es la ideología de él, ni de sus candidatos, porque yo lo único que escucho de los candidatos, de los que van corriendo por diputaciones o por alcaldía, lo único que dicen es que lo que van a hacer, su programa es apoyarlo a él y eso es todo. Y ahí no sabes realmente qué es lo que piensan, cómo piensan abordar cosas, es bien complicado eso, ¿no? Pero este es lo que yo sé, o no sé, ¿verdad? Si alguien ha escuchado algo más, pero yo ahí sí, sinceramente desconozco cuál es la ideología que a él lo mueve, ¿no? Ahí está, es lo que puedo decirte. Muy bien, voy a continuar porque hay que pasar a otras cosas, pero podemos volver, ¿verdad? Sobre estos temas que me parece que son bien importantes. A ver, chicos, una pregunta para ustedes. Otra. ¿Qué creen ustedes que caracteriza a una persona que se dedica a la ciencia? Porque aquí vamos a hablar de ciencias sociales. Y fíjense que esa denominación de ciencias a las ciencias sociales es un poco polémica, ¿no? Porque para algunos dicen las ciencias sociales realmente no son ciencias. Hay quienes plantean eso, ¿no? A veces como que se nos puede hacer más preferible hablar de disciplinas sociales, ¿verdad? Pero bien, a una persona que se dedica a la ciencia, ¿cuáles creen ustedes que son aquellos aspectos que los caracterizan a una persona dedicada a la ciencia? A ver, escucho. Hola. Son investigadores. Es investigador, el que se dedica a la ciencia tiene que investigar, ¿no? Muy bien. Sí, otra. Hola, son observadores. Observadores, claro, el que se dedica a la ciencia necesariamente tiene que ser una persona observadora. Diga, más. Perseverantes. Perseverante, ¿verdad? Tiene que tener paciencia, ¿no? Porque las cosas no ocurren así de la noche a la mañana. Hay investigaciones que pueden llevar años. Muy bien. Otra. Analítico. Analítico. El que se dedica a la ciencia tiene que ser analítico. Muy bien. Otra. Pues yo creo que trataría de comprobar todas las cosas que le dicen, no se dejaría llevar simplemente por lo que le comentan. Muy bien, correcto. Ahí has dado tú como la definición de lo que podría ser analítico, ¿verdad? Y podemos seguir. Entonces, muy bien, todas esas características. Al que se dedica a la ciencia, igual tiene que ser una persona curiosa, tiene que ser metódica. Diga. Es el gatito. Hola. Si apaga el micrófono, quien lo tiene abierto ahí está viendo el partido, o está en la clase, no sé. El que se dedica a la ciencia tiene que ser de mente abierta, ¿no? También tiene que ser íntegro, tiene que tener un punto de integridad, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas. Ahí les dejo el espacio para que ustedes ahí le anoten en su cuaderno. Para eso dejé el espacio ahí. Muy bien. Para iniciar, para entrar más en materia, les voy a compartir algo que no está en la guía que les mandé hoy por la mañana. A ver, un aporte acerca de este señor, ¿verdad? Augusto Conte. Este tuvo su importancia en la historia porque dio algunos aportes importantes. Fíjense bien.
este señor, Augusto Comte, fue el primero que utilizó el término sociología. La sociología es una de las ciencias sociales, de las varias que hay, ¿verdad? Entonces es considerado el padre de la sociología por ello. Entonces ahí tenemos un aporte de Comte. Ojo, ¿verdad? Esto lo podríamos evaluar en algún momento. Ahí ustedes tomen nota. El primero en utilizar el término sociología. Otra. Este señor al principio pensó que así como se podía estudiar la naturaleza, se podía estudiar la sociedad. Así es que a esta nueva ciencia que empezó a dar sus pasos, él inicialmente la llamó física social. Por ello, ¿verdad? Porque él decía, así como se estudia la naturaleza, se puede estudiar la sociedad. Hoy en día habrá algunos que piensan que no, ¿verdad? Que la sociedad se debe de estudiar con sus propios métodos y la naturaleza con métodos diferentes, ¿ya? Bueno, entonces, pero él en aquellos tiempos asemejaba la sociedad a la naturaleza y por eso es que quiso darle ese nombre, aunque luego pues, pasó a llamarse sociología. Y quizás uno de los grandes méritos, más allá del haber nombrado a la sociología, de haber dado los primeros pasos de esta, es que fue un pionero en la búsqueda de un método para estudiar los fenómenos sociales. Porque, a ver, si bien es cierto, las ciencias naturales habían surgido hacía muchísimo tiempo, en las ciencias sociales se estaban empezando a dar los primeros pininos, los primeros pasos, ¿verdad? Así es que tiene un gran mérito este señor, porque fue uno de los primeros, o fue el pionero en ir tratando de construir un método para estudiar estos fenómenos, ¿ya? Que empezaron a ser objeto de interés, ¿verdad? Por todos los problemas que ocurrían en la sociedad. Bueno, esto es en cuanto a Comte. Pasamos. A ver, jóvenes, a manera de introducción, ¿cómo surgió el objeto de estudio de las ciencias sociales? ¿Cómo surgió el objeto de estudio? Pues miren, para saberlo, tenemos que tener claro cómo o por qué surgió el interés de estudiar los fenómenos que ahora entendemos como sociales. O por qué se consideró que tenían que ser estudiados de una manera científica, ¿verdad? Porque podemos tener conocimientos ahí del sentido común o podemos tener conocimientos científicos. Pues bien, el surgimiento de las ciencias sociales es el resultado, fíjense, de que en las sociedades europeas empezaron a ocurrir cambios profundos. Allá en los siglos XVIII y en los siglos XIX se van a dar acontecimientos muy importantes. Entonces, por ahí es donde va a ir surgiendo pues el desarrollo de estas disciplinas a las que le llamamos sociales. Van a aparecer nuevas formas de producción, el capitalismo industrial. A ver, en la revolución industrial, ¿cuál fue el principal cambio que se va a dar? A ver. ¿Cuál es el principal cambio que va a traer la revolución industrial? Tiene que ver con la producción. Máquinas, tal vez. Exactamente. Es la aplicación o el uso de las máquinas, ¿verdad? En el proceso productivo. Eso por sí mismo ya trae un cambio bastante grande. Bueno, se van a ir dando modificaciones políticas. Se van a constituir clases sociales nuevas. Al menos van a aparecer dos por esos tiempos. Ya vamos a ver cuáles son. Y se van a generar tensiones, ¿no? Porque al aparecer grupos, a veces estos tienen intereses que son contrapuestos. Los intereses de uno van en contra de los intereses del otro y viceversa. Entonces esto genera tensiones. Entonces todas estas circunstancias, de repente surgió la necesidad de estudiarlas, pero de una manera más metódica, más científica, ¿verdad? Y por ahí donde se va a ir dando el aparecimiento de estas disciplinas llamadas sociales. Vale, esto es como quien dice un pequeño dulcito. Entremos en mayor profundidad, ¿verdad? Del tema. A ver. Antes de que se diera la Revolución Francesa, antes de que se diera la Revolución Industrial y otros acontecimientos, allá antes del siglo XVIII, ¿cuál era la realidad que vivían los países europeos? ¿Cómo se llamó aquello que se vivió allá en los siglos XV, XVI, XVII? Había una realidad ahí. Las imágenes tienen que ver con eso. ¿Cómo se llamaba esa situación que se vivía en las sociedades europeas de esos siglos? ¿Cómo se llamaba el régimen que existía? Esto lo han visto ustedes en bastante, creo yo, que lo han visto en geografía e historia de España. Profe. Hola. Monarquías. Las monarquías, correcto, con un apellido, por cierto. Autoritarias. Autoritarias, muy bien.
tenían en realidad otro nombre, tiene que ver con eso. Absolutistas. Absolutistas, correcto, así es. Casi, casi. Casi, La rosé, pero la rosé. estuvo muy bien, Levi, lo hiciste bien. Las monarquías absolutas, ¿verdad? O también se le daba el nombre de antiguo régimen, ¿sí? Este era lo que predominó en Europa ya por los siglos XV, XVI, más bien el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Las monarquías absolutas. Vaya, vamos a dar algunas características de ellas. Fíjense bien. Bueno, lo que decía, ¿verdad? Los siglos en los que predominó este régimen. El monarca era el que gobernaba en forma absoluta. Esto es que gobernaba con poder ilimitado, ¿ya? O sea que todas las funciones del poder se concentraban en una sola persona, que era el rey. En otras palabras, quiere decir que el rey, fíjense, daba la misa, cobraba la limosna y tocaba las campanas. Esto es en sentido figurado, ¿verdad? Lo estoy utilizando en sentido metafórico, ¿ya? Y con esto lo que quiero decir es que el rey hacía todo, ¿ya? Daba la misa, bueno, hacía las leyes, cobraba la limosna, aplicaba las leyes, tocaba las campanas y hacía otras cosas, ¿verdad? Que solo tenía atribuciones él. Entonces el poder era ilimitado. Ojo, que haya un poder ilimitado, la historia ha demostrado que no es bueno, eso no es bueno. Casi todas las sociedades en donde el poder ha estado concentrado han tenido serios problemas, ¿verdad? Han tenido serias dificultades. Se creía que el poder del rey tenía un origen divino, algo así como que el rey fuera el sobrino de Dios, ¿verdad? Y fíjense que esto es bien complicado, porque cuando se cree que el poder de una persona proviene de Dios, híjole, a mí no deja, bueno, ahorita ya se me puso la piel así un poco enchinada, para mí eso sí es bien problemático, ¿no? Ya cuando un líder dice que Dios le habló al oído, híjole, ahí sí, porque siento que a partir de eso se pueden justificar muchas cosas, ¿verdad? Ya, se pueden justificar muchas cosas y no hay necesidad de explicar, porque esto viene de Dios, ya estuvo, hasta ahí murió todo. Ojo con eso, ¿verdad? Eso puede ser bien problemático. Yo recuerdo que había un líder latinoamericano hace algunos años, bueno, todavía está en el poder, que una vez dijo que había aparecido un pajarito por ahí que se le había posado en el hombro y que le había hablado, ¿verdad? Y que ese pajarito era otro líder que recién acababa de fallecer, ¿verdad? Híjole, eso sí es complicado, porque entonces empiezan a suceder cosas bastante extrañas. Y otra característica es que el monarca dictaba y modificaba las leyes, impartía justicia, fijaba los impuestos, y no había otro poder que lo limitara, ¿verdad? No había un parlamento, no había una constitución que lo limitara, ¿ven? Entonces esto seguramente daba lugar a una situación, a una palabra. Cuando alguien tiene un poder demasiado grande, esto da espacio para que aparezca una situación. Esa palabra y esa situación comienzan con A, termina con O, son 5 letras. Abuso. Abuso se llama eso, correcto. Esto da lugar a abusos, a tremendas injusticias. Y esto es lo que ocurría normalmente, ¿verdad? En las monarquías absolutas. Ven, o sea, el uso del poder es algo bien complicado, bien delicado, ¿no? Por eso es que siempre debemos meditar y tener presente esto, ¿sí? Lo del poder es una cosa tremendamente delicada, jóvenes. Una gota de poder puede hacer que un ser humano se maree, y deje su esencia y deje de ser quien es para convertirse en otra persona. En la historia hay muchos ejemplos, ¿verdad? De personas que eran humildes, que eran probas, es decir, que eran honestas, pero nomás tuvieron un poquito de poder. Esas personas humildes se convirtieron en tremendos déspotas, ¿verdad? En tremendos abusadores de los derechos de los otros. El poder es algo bien tremendo, ¿sí? Y el poder puede darse en muchos niveles de la sociedad. Hay que tener cuidado, jóvenes, con eso, ¿verdad? Porque es una de las voluntades del ser humano, la voluntad de poder. Y cuando éste se tiene, hay que tener mucha humildad para utilizarlo, porque el poder nos puede desubicar rápidamente. Bueno, les dejo eso, ¿verdad? Si alguien quiere decir algo en este momento, antes de pasar a otra cosa, lo puede hacer. ¿Alguien quiere hacer una reflexión o aportar algo? Adelante. A la 1, a las 2 y a las 3. Esto era las monarquías absolutas de esos siglos, el antiguo régimen. Pues bien,
van a empezar a suceder ciertos acontecimientos históricos que van a hacer que esto cambie. Fíjense, van a empezar a aparecer. Esto no es espontáneo y no es de la noche a la mañana. Esto es todo un proceso. Van a empezar a aparecer ciertos intelectuales que tienen inquietudes, que tienen curiosidades y se van a empezar a plantear preguntas, porque por ahí comienzan muchas cosas. Se van a empezar a plantear preguntas, ¿sí? Y estas preguntas, sinceramente, los van a llevar a cuestionar, ¿verdad? El estado de cosas, cómo se vivía en las sociedades. Se van a empezar a preguntar si aquello era correcto, si era justo, etcétera. Entonces aparecen los intelectuales. Por eso es que allá, donde han habido regímenes así autoritarios, a las primeras personas a las que atacan son a los intelectuales, porque los ven como personas de peligro. O también empiezan a atacar a la prensa, ¿no? Porque como la prensa investiga, ¿verdad? Y a veces a los que están cometiendo abusos no les gusta que haya personas investigando cuestiones, que sean independientes. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Pero bien, aparecen los intelectuales. Y los intelectuales que van a aparecer van a constituir un movimiento que se va a llamar la Ilustración. Aquí tengo una par de preguntas para ustedes, o una pregunta. A ver, jóvenes, ¿cuál es el siglo de las luces? ¿Cuál es el siglo de las luces? El siglo XVIII. Es correcto, es el siglo XVIII, el siglo de las luces. Muy bien. A ver, ¿podría alguno o alguna decir por qué esa denominación de siglo de las luces o la iluminación? Porque la sociedad salió de la ignorancia. Ah, vaya. ¿Cómo te llamas? Melissa. Elisa, muy bien. ¿Por qué dices que la sociedad salió de la ignorancia? A ver, amplía un poquito ahí esa idea, me interesa. Ajá. ¿Puedo ayudarla yo, profesor? Sí, claro, adelante, dale, muy bien. Bueno, yo tengo, por lo menos que me recuerdo que en geografía, recuerdo que era porque se juntaban muchos como filósofos y hacían reuniones y compartían su conocimiento con las personas. Por eso es que salieron de la ignorancia y aprendieron sobre todos los temas. Muy bien, Levi, excelente, buen aporte. Perfecto. A ver, chicos, ¿cómo se llama ese periodo de la historia que más o menos dura desde el siglo V hasta el siglo X? Hasta el siglo XV, perdón. Edad Media. La Edad Media, ¿verdad? Puchica, y esa Edad Media es la edad del oscurantismo, ¿no? En donde la ciencia entró en un letargo y la ciencia comenzó a tener ahí un retraso, ¿no? Ahí la ciencia no avanzó, ¿verdad? Porque pues la dinámica era otra, ¿verdad? Y era el conocimiento que aportaba la iglesia y lo que la iglesia decía era santa palabra. Entonces la ciencia entró en un letargo, pero bien, ¿verdad? Aparece el siglo de las luces y con ello el movimiento de la ilustración. Excelente, jóvenes, muy bien. Entonces, este movimiento se dice que es un movimiento filosófico, ¿verdad? De un hervidero de ideas. Es un movimiento científico y también un movimiento cultural, ¿verdad? Y efectivamente se va a desarrollar en el siglo XVIII. A ver, entre otras cosas, ¿cuáles eran algunas de las ideas que planteaba o defendía la Ilustración? Es posible que ustedes manejen algunas o algunas. Si las quieren aportar en este momento, adelante, ¿verdad? Si nos equivocamos, no pasa nada. Mejor, ¿verdad? Esta es la oportunidad para precisar algo que yo conozco, para ampliarlo o para fortalecerlo, ¿no? ¿Saben alguna de las ideas que defendía o planteaba la Ilustración? Que el conocimiento era la clave hacia el progreso. Muy bien, que el conocimiento era la clave hacia el progreso. Perfecto. ¿Algo más? Y como que querían quitar como que la iglesia tenía bastante poder en lo político y todo eso. Ah, vaya, muy bien. Jordi, ¿va? Sí. Ok, yo sí, que algunas voces ya me las puedo. A veces soy increíble yo en ese tema. Vaya, las voces que no conozco, sí, por favor, de veras, me interesa mucho que digan su nombre. Los quiero conocer. Muy bien, Jordi, excelente. Otro buen aporte. Y una más, una más. La crítica a la sociedad. Muy bien, así es. Aparece la crítica a la sociedad en la que se vivía, ¿verdad? Esa sociedad que era dominada, pues, por las monarquías absolutas. Perfecto. Vamos entonces. Creo que vamos a coincidir en algunas y por ahí surgirá otra. Bien. Una de las
cuestiones que la ilustración aportó fue la aplicación de la razón, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida. Usar la razón, el pensamiento, ¿verdad? Ya no tragarme las cosas solo porque me las dice alguien. Se lo voy a decir en buen salvadoreño. Es decir, no me voy a dejar dar a tol con el dedo. Es una frase, no sé si sea exclusiva de nuestro país, pero es bien salvadoreña. Muy bien. Entonces, hacer uso de la razón, de mi sentido crítico. Ese es uno de los aspectos importantes. Otro, que el progreso se consigue mediante el desarrollo científico. ¿Ya? El progreso se consigue, es bastante similar a lo que dijo uno de sus compañeros. Es casi con distintas palabras, pero es lo mismo. También una de las ideas muy interesantes que surgió con la ilustración es la división de poderes. Vaya, y esta es una idea bien revolucionaria, porque esto cuestiona la monarquía absoluta. Ahí el poder estaba concentrado. Los ilustrados empiezan a plantear la división de poderes. No sé si saben quién planteó esto. Uno de los filósofos ilustrados que planteó esta idea tan importante. Montesquieu. Montesquieu, muy bien. No, hombre, si es que ustedes saben muchas cosas. Así es, la división de poderes. En una democracia esto es bien importante, ¿no? Porque cuando hay división de poderes, o en otras palabras, equilibrio de poderes, esto quiere decir que cuando un poder empieza a abusar, los otros le pueden hacer contrapeso, le ponen límite, ¿verdad? Por eso es importante que el poder esté repartido. Ojo, y ese principio de la democracia se mantiene hoy en día, pero ahí cada quien verá, ¿verdad? Si le parece o si le parece que no. Ahí cada quien tiene que ir decidiendo, pero a mí en lo particular me parece que es un principio importantísimo de mantenerlo y esto lo tengo clarísimo desde hace muchísimos años. Otra idea. Ellos plantearon que era importante respetar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Claro, cuando había monarquía absoluta, había muchos abusos, ¿no? La vida de las personas, ¿a quién le pertenecía? Al rey, ¿verdad? Él decidía sobre la vida y la muerte de la gente. ¿Ya? La libertad prácticamente no existía y la propiedad era algo bien inestable porque sin mayor razón te las podían quitar, te podían expropiar. Entonces aparecen estas ideas, ¿verdad? De respetar la propiedad de las personas. Híjole, esto da seguridad, fíjense, esto va dando seguridad jurídica y la seguridad jurídica es importante. Y una última. Entonces comienza a sustituirse a Dios por la naturaleza, a la religión y la magia por la ciencia, y la fe y el conocimiento por revelación se va sustituyendo por la razón. Esto es como en esencia lo que plantean los ilustrados. Probablemente hayan otras ideas, pero vamos a quedarnos con esas. Vamos a seguir por el tiempo. Yo creo que ya casi nos pasamos de la... Espero que no les haga problema que les robe unos minutitos más para que podamos concluir esto. Voy a tratar de acelerar un poco. Bien, entonces en síntesis, la ilustración es el movimiento, ¿verdad?, que marcó el término de siglos de oscuridad, como ustedes lo dijeron, de oscuridad e ignorancia para dar paso a la luz del conocimiento, de la razón, y esto va a llevar pues el desarrollo de pensamientos en todos los ámbitos, ¿no? Hay muchas cosas que existían que van a empezar a ser cuestionadas, van a haber nuevas concepciones, ideas distintas que van a hacer que la sociedad vaya cambiando, que la sociedad, que las personas se vayan preguntando cosas, ¿verdad? Y vayan empezando a tener curiosidad por cosas, a preguntarse si lo que existe debe de ser así o no, ¿verdad? Bueno, la ilustración en ese sentido es un movimiento bien revolucionario porque va a aportar cambios. Muy bien. Por cierto, ahí en la guía que les envié ahí en la plataforma del colegio, aparece una actividad, fíjense. Ahí les aparecen una serie de ideas de la ilustración, aparecen como 5 ideas y se les plantea una actividad. Ahí les voy a dejar que ustedes la desarrollen, ¿verdad? Van a completar un cuadrito que aparece ahí y a partir de esas ideas de la ilustración y a partir de que ahí se mencionan a varios pensadores ilustrados, ustedes van a decir en el cuadrito cuál fue la ciencia social que podríamos decir nosotros que surgió, ¿verdad? Con ese pensador. Les voy a decir una, por ejemplo, seguro que ahí van a identificar que con uno de esos pensadores se va a desarrollar la economía, esa es la ciencia social, ahí van a decir cuál es el autor y luego con la información que está ahí van a poder decir cuál es el suceso que le interesó al autor. Ese cuadrito lleva esos 3 aspectos, entonces ahí se les pide
que puedan enlistar hasta 3 ciencias. Entonces, es una actividad que ahí les voy a dejar como para que ustedes la hagan. Es sobre la ilustración. Hablemos de otro acontecimiento importante, que es la Revolución Francesa. ¿Alguien me dice cuándo se dio la Revolución Francesa? Esta es una pregunta de conocimiento. 1789. 1789. Correcto, así es, 1789. Muy bien, pero más allá de eso, ¿verdad? Más importante aún, lo siguiente. La Revolución Francesa se va a inspirar en las ideas de la Ilustración. Es decir, que en la Revolución Francesa fueron prácticamente puestas en vigor, ¿verdad? Estas ideas por este movimiento revolucionario, ¿sí? Ahí se van a poner en práctica. Y con la Revolución Francesa, pues, en Francia se va a derrumbar la monarquía absoluta. Si hay un país de Europa donde no hay monarquía, es en Francia, ¿no? Creo que casi en todos los demás países hay algún tipo de monarquía, todavía, hoy en día, pero en Francia, desde aquel momento, ya no. Y otra cosa que podemos decir de la Revolución Francesa es que este es un movimiento que va a influir en otros, tanto en Europa como en América, ¿verdad? Movimientos de cambio, va a servir de inspiración. Entonces la Revolución Francesa también va a dar ese aporte, ¿no? Va a demostrar que hay cosas que se pueden hacer en la sociedad, que se pueden cambiar y que el ser humano puede aspirar a vivir mejor. Luego hablemos de otro movimiento, otro fenómeno que también va a tener una gran influencia en el surgimiento de las ciencias sociales, y esta es la Revolución Industrial. A esta se la suele ubicar en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? A partir de ahí, ¿verdad? A diferencia de la Revolución Francesa, es bien difícil a veces establecer un año en concreto, ¿no? Por eso es que hay quienes hablan de la segunda mitad del siglo XVIII, hay quienes hablan a finales del siglo XVIII, bueno, ahí hay alguna controversia. Decíamos que la Revolución Industrial va a implicar un nuevo modo de producción, y como se dijo antes, porque se va a introducir la máquina en el proceso productivo, y esto va a traer enormes cambios, tanto en la vida social como en la vida económica. Entonces, la producción va a dar un giro tremendo, ¿verdad? La economía antes estaba más basada en la producción agrícola y aquí vamos a pasar a la producción industrial. Y este es un cambio enorme en la sociedad. Entonces las ciudades como consecuencia van a empezar a expandirse, van a empezar a crecer, van a aparecer nuevas clases sociales. Aquí les digo cuáles son. Yo les digo una y ustedes me dicen la otra. Aparece el proletariado y también va a aparecer la clase alta, ¿cómo se llama? La burguesía. La burguesía, correcto. Entonces aparecen esas dos clases sociales, opuestas, ¿verdad? Enemigas entre sí. Eso va a generar conflictos, porque los intereses de una están en contra de los del otro, ¿no? Dímele. Una pregunta. Sí, adelante. Usted dice que están enfrentadas. Bueno, en este momento sí estaban enfrentadas, pero actualmente en ciertos países yo opino de que las dos están, en los países del primer mundo más que todo. ¿Sí? Yo creo que están bien porque la una necesita a la otra. Pues fíjate Por ejemplo, que los burgueses necesitan la mano de obra. Definitivamente. Y el proletariado el trabajo. Correcto. Mientras no se exploten sus derechos, yo pienso que hay una buena relación y así todos pueden llegar a tener un mejor nivel de vida. Bárbaro, Levi. Excelente. Yo creo que ahí es planteado, ¿verdad? Una situación, una sociedad en la que sí, ¿verdad? Se necesitan de aquellos que invierten, ¿sí? Se necesita de los empresarios. Ahora, habrá empresarios de todo tipo, ¿no? Hay quienes son muy conscientes, que son muy respetuosos de sus trabajadores, los aprecian y están conscientes de que el trabajador también debe de tener un cierto nivel de vida, ¿no? Y entonces en ese tipo de sociedades los conflictos son mucho menores, ¿verdad? Pero en las sociedades donde hay abuso, donde hay explotación, donde hay conflictos bastante serios, como lo hubo en nuestro país, ¿verdad? Que llegamos incluso hasta una guerra civil, ¿no? Porque, pues sí, había un buen grupo de la sociedad porque prácticamente no tenía derechos, que no tenía cómo reproducir su vida, ¿verdad? En cambio, había otros que tenían inmensa riqueza. Entonces, eso generó un gran conflicto ahí. Entonces, muy bien la acotación que hace su compañero. Excelente. Entonces, jóvenes, al final de cuentas, se hizo indispensable, ¿verdad? Analizar los fenómenos, los nuevos fenómenos que estaban surgiendo gracias a estos grandes cambios, ¿verdad? Empiezan a darse cambios más acelerados, la vida se vuelve más acelerada. Entonces, para explicar esos problemas y esos cambios, es que van surgiendo las ciencias sociales. Dicen que la necesidad es la madre de todas las cosas. Entonces, la necesidad de entender aquellos acontecimientos y esos grandes cambios es lo que va a producir el nacimiento de las ciencias sociales. Para concluir, tanto la Ilustración como la Revolución Francesa, como la Revolución Industrial van a ser el marco, ¿verdad?, dentro del cual van a surgir
las ciencias sociales. Se puede decir entonces que las ciencias sociales son ciencias relativamente jóvenes, si las comparamos con las ciencias naturales que tienen muchísimo más tiempo. Bien, jóvenes, a grandes rasgos y por ratitos, como que acelerando un poco, vale, quiero dejarles eso. Y porque ya nos desfasamos un poco con el tiempo, quisiera hacer un espacio para que ustedes preguntaran más, pero ahorita, alguna pregunta tal vez, alguna inquietud, algo que tal vez no quede muy claro, por favor, este es el momento. Y si no, solo paso a plantearles las actividades que necesito que hagan. Por cierto, hay algo que nos saltamos. El día lunes les dije que hicieran unas actividades del libro y otra más que les planteé. Vale, por el tiempo no lo voy a revisar hoy, pero lo vamos a hacer el día de mañana. Hoy y se va a acumular. Si les queda un tiempito, por favor, necesito que hagan lo siguiente. Esto como para consolidar, pero antes, les quería aportar una definición de ciencia. Ustedes pueden tener la suya, pero lo que más me importaba era lo siguiente. Fíjense bien. Toda aquella actividad que se considera científica debe estar caracterizada por la búsqueda y el descubrimiento de leyes. Los fenómenos están regidos por leyes. El universo, los fenómenos de la naturaleza están regidos por leyes y el ser humano ha podido descubrir las leyes que rigen los fenómenos. Ahora, solo que hay un problemita, ¿verdad? Que en el ámbito social es bien difícil. Ahí casi no hay leyes en el ámbito social, es bien complicado. Yo solo conozco una ley, fíjense, en el ámbito social, y es del ámbito económico. Y esa ley se llama Ley de la Oferta y la Demanda. ¿Sí? Es la única ley que yo conozco en el ámbito social. No estoy hablando de las leyes jurídicas, que esa es otra cosa, ¿verdad? Sino estoy hablando de las leyes que rigen los fenómenos de la sociedad o de la naturaleza. En el ámbito social, la única que yo conozco es la ley de la oferta y la demanda. Aquella que dice que cuando en el mercado hay abundancia de productos y poca gente queriéndolos comprar, los precios van a subir o bajar. Abundancia de productos en el mercado y poca gente queriéndolos comprar, los precios van a Bajar. Van a bajar, necesariamente tienen que bajar. Hay escasez de productos en el mercado y mucha gente queriéndolos comprar, los precios van A subir. van a subir. Así opera, eso es una ley y eso así ocurre. Pues. Bien, hay una observación, esta no es ley, es una observación, ¿verdad? Que dice que a medida que aumentan tus ingresos, también aumentan tus gastos. Esta solo es una observación de la vida, no necesariamente tiene que ocurrir así. Pues bien, jóvenes, las leyes, ¿qué importancia tienen las leyes en la vida del ser humano? ¿Qué posibilidades nos dan las leyes a los seres humanos? Esto, bien importantísimo. Cuando conocemos leyes, eso nos da la posibilidad de hacer predicciones de cómo se van a comportar los fenómenos. Ahora, en el ámbito social, eso es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil. Es más, hoy en día están surgiendo muchas encuestas de opinión acerca de la situación política de nuestro país. Pero fíjense que a lo único que se atreven quienes hacen las encuestas es a decir si las elecciones fueran hoy, el resultado sería este, ¿verdad? Entonces es bien difícil decir si efectivamente las cosas van a suceder como han dicho las encuestas, porque ya ha sucedido muchas veces, que a veces se han equivocado, ¿no? Pero, bueno, veremos, ¿verdad? Pero las leyes nos permiten hacer predicciones de cómo se van a comportar en el futuro los fenómenos. Bueno, jóvenes, les dejo, ahí está en la guía, estas 3 actividades que podamos hacer. Mañana voy a dedicar un espacio para que hablemos de este tipo de actividades, porque ya empieza a entrar en vigor el ordenador de tareas y por ahí las cosas se van complicando, pero me voy a atrever, ojalá les quede ahí un pequeño espacio de tiempo y puedan desarrollar estas actividades que tienen como propósito que ustedes puedan consolidar, ampliar algo de lo que hemos hablado en esta sesión. Son 3. De ahí más o menos se las explico, ¿verdad? Creo que no son complicadas. ¿Tienen algún comentario, alguna observación, alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Todo claro, profe. No, profe, todo bien. Bueno, si es así. Muchísimas gracias, profe. A ustedes por su atención. Gracias, porque profe. estuvieron por Pase buenas ahí tardes. y nos vemos el día de mañana. Se cuidan mucho. Dejémoslo hasta acá por hoy. Gracias, gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias, profe. Adiós. Hasta mañana, que estén bien, cuídense mucho. Uf.